Jehová, Shalom, sean bendecidos, amados hermanos en el Señor. Gracias damos al Eterno porque podemos reunirnos un día más, un domingo más, para tener que analizar como cada domingo la palabra del Señor. Pareciera que fue el día de ayer que estuvimos compartiendo y analizando la palabra del Señor a través de estos videos, y estamos aquí de nuevo. El tiempo pareciera que cada vez más avanza más rápido. Así que gracias damos al Eterno porque podemos estar acá, ¿no es cierto?, este día y tener que compartir y analizar la palabra del Señor. El día de hoy vamos a analizar el Salmo 42. Es un salmo muy hermoso, como todos los salmos en realidad, ¿ya? Así que vamos a leer el Salmo 42 para saber qué es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Aunque por supuesto no voy a explicar todo el Salmo 42, vamos a explicar solo el principio, pero con eso nos basta para entender en realidad todo el Salmo. Así que les voy a leer el Salmo 42 entonces, que empieza diciendo el encabezado que tiene el Salmo, dice: al músico principal masquil de los hijos de Coré. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Misar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas sus ondas y sus olas han pasado sobre mí, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión de mis enemigos? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Eso es lo que dice el Salmo 42, que es muy hermoso por lo demás, y es lo que vamos a comenzar a analizar el día de hoy. Si bien es cierto, el libro de los Salmos se divide en 5 tomos, ¿ya? Y justamente el capítulo 42 es donde se inicia el segundo tomo, el segundo libro de los Salmos, ¿ya? Y comienza este salmo entonces diciendo las palabras que acabamos de leer y acabamos de oír. Para poder entender el Salmo 42, es importante leer el Salmo 40 y el Salmo 41, donde viene finalizando el primer tomo de los Salmos, y cómo termina, en este caso, David, el primer tomo, digamos, el Salmo 41 y el Salmo 40 y Salmo 41, que son de David. Ya él viene diciendo, ¿no es cierto?, afligiéndose ante la presencia de Dios y reconociendo que sus pecados le han alcanzado, y después comienza el Salmo 42, aunque el Salmo 42 no dice de quién es, no tiene el autor, solo dice en el encabezado, dice que este salmo es escrito para el músico principal masquil de los hijos de Coré.
pero la mayoría da como este salmo a David. En mi caso particular también yo se lo doy a David, y voy a hoy día explicar por qué razones se la doy también este salmo a David, aunque acá en la Reina Valera 1960 no está especificado que fuera de David, no aparece, digamos, el autor de este salmo, pero ya vamos a analizar, ¿no es cierto?, de acuerdo a la palabra del Señor, que da a entender que sí es de David. Y bueno, y muchos lectores, muchos estudiosos, muchos teólogos dan también por sentado que este salmo pertenece a David. Así que vamos a comenzar entonces analizando el encabezado de este salmo, donde dice que es para el músico principal. Bueno, en el pueblo de Israel, digamos, cuando Dios estableció los sacerdotes, también estableció los levitas, los músicos para el templo, que no eran pocos, ¿ya? No hay que olvidar que dentro del templo, por ejemplo, o en el caso del tabernáculo, antes que se construyese el templo, se hacían 2 sacrificios diarios, uno por la mañana y un sacrificio por la tarde. Y en ambos sacrificios había una enorme cantidad de cantores, de músicos, para hacer el ritual del sacrificio por la mañana, como el sacrificio que se hacía por la tarde. Así que la cantidad del coro que existía era bastante numeroso, ¿ya? Y por supuesto había un jefe de los levitas, que se menciona acá, ¿no es cierto?, como el músico principal, o como el músico principal, como diríamos nosotros hoy día, el jefe de la orquesta, y es a esa persona a quien se le dirige este salmo, que se lo dieron a esta persona como al músico principal, ¿ya? Y también se menciona acá, ¿no es cierto?, la palabra masquil, que es una palabra incierta en el hebreo, pero que se le menciona o se le relaciona esta palabra con instrucción, la palabra masquil, ¿ya? Pero lo más probable es que masquil se refería a algún, o como mencionar, a un maestro o alguien que enseña, ¿ya? O que da instrucciones. Así que la palabra instrucción yo creo que está correcta como se le asigna a la palabra masquil, instrucción, pero lo más probable es que se refería a un instructor o alguien que enseñaba, ¿no es cierto?, o que instruía, en este caso en la parte musical, porque dice al músico principal masquil, y lo más probable es que decía, si tuviéramos que traducirlo a nuestro idioma, diría al músico principal, al instructor de los hijos de Coré, es decir, a los que estaban encargados de la parte de la alabanza dentro del templo, ¿ya? Así que eso es con respecto al título que lleva el Salmo, al Salmo 42, aunque no se menciona el autor, ¿ya? Pero ya vamos a analizar por la palabra del Señor que todo apunta a que el autor definitivamente fue David, tanto porque en el Salmo 40 como en el 42 David, ¿no es cierto?, viene mencionando la misma línea donde él viene arrepintiéndose, donde viene manifestándose la necesidad de que siente por la presencia de Dios, que como que Dios ya lo abandonó, que él se siente abandonado por Dios y que quiere buscarle. Y después continúa en el Salmo 42 también en la misma línea, como también el Salmo 43, que es la continuación del Salmo 42, ¿ya? Aunque acá aparecen separados en la Biblia, pero en la mayoría de los escritos antiguos aparece todo junto, como que si fuera un solo salmo, ¿ya? Así que para entender el Salmo 42 yo les recomiendo que lean Salmo 40, que lean el Salmo 41 y que también se lea el Salmo 43. Bien,
Dicho esto, entonces vamos a analizar por qué razón pienso yo y muchos escritores y muchos estudiosos, teólogos, dan por sentado de que el autor definitivamente es David, porque hay razones también para ello, para así creerlo. Una de las razones, por ejemplo, está en el capítulo 42 del Salmo, en el versículo 6, donde él menciona, por ejemplo, dice: Dios mío, mi alma está abatida en mí, me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Misar. ¿Ya? Es una de las razones que se tiende a pensar que fue David el autor, porque resulta que cuando David le tocó huir de su hijo Absalón, ¿ya?, justamente arrancó para esa tierra del Jordán, para esos lugares que menciona acá en el versículo 6, ¿ya? También está mencionado esa historia cuando a David le toca huir de su propio hijo, arrancar de Jerusalén porque su hijo se sublevó, quiso usurpar su puesto como rey, se gana al pueblo para el lado de él, y a David le tocó huir con parte del pueblo que lo siguieron, y él huyó justamente para la tierra del Jordán, ¿ya?, para no tener problema con su hijo, ¿no es cierto?, y huye a aquel lugar. Y esa historia, por ejemplo, está mencionada en el libro de Segunda de Samuel, que también yo se los recomiendo que lo lean, desde el capítulo 15 al capítulo 18. Sería importante que se lea esa parte de la historia de David cuando le toca huir de Jerusalén, digamos, abandonar el reino, porque su hijo se levanta contra él para quitarle el reino, y para no tener problema con su hijo, ¿no es cierto?, él huye de la tierra de Israel. Se cree que este salmo se escribió en ese tiempo cuando David huye de su hijo Absalón, y también se menciona acá en el capítulo 42, versículo 9, por ejemplo, David menciona, dice: y diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión de mis enemigos? David, en muchos salmos que él escribe, nombra a Dios como roca, como la roca de él, roca mía, en muchos salmos, ¿ya? Así que por la jerga, por el vocabulario, ¿ya?, por la terminología que él usa en este salmo, se da a entender claramente que, aunque no menciona acá en la Reina Valera 1960 que el autor es David, ya por la jerga, ¿no es cierto?, y por la terminología que él está usando, se da a entender que definitivamente es David, porque usa la misma terminología que usa en otro de sus salmos. Sigamos entonces avanzando con respecto al autor. Otras de las razones que se cree que fue David el autor de este salmo es por cómo empieza a escribir este salmo, comparando su alma sedienta con la de un ciervo, con la de un animal, ¿ya? David, en muchos casos, él se compara la situación que está viviendo, la compara con algunos animales, como por ejemplo en el Salmo 23, donde él está pasando momentos muy difíciles, y él se compara con una oveja, y él dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Es un salmo también que todos conocemos, ¿ya? Y en muchas oportunidades David trata de compararse o de asemejarse o de explicar lo que le está pasando con situaciones que también vivían en los animales. Y David lo hacía, por supuesto, porque él desde muy joven, desde niño, gran parte de su niñez, él crece en medio de los animales, gran parte de su adolescencia, crece en medio de los animales, cuidándolos, pastoreando las ovejas de la familia, ¿ya? Y así que en muchas oportunidades él
a través de los salmos trata, ¿no es cierto?, de hacer comparaciones y usando ese lenguaje para poder expresarse y explicar lo que a él le está sucediendo. También yo quisiera, por ejemplo, acá en la Biblia del Oso, que generalmente la ocupo para hacer algún tipo de comparación o me ayuda un poco a clarificar ciertas situaciones. Acá la Biblia del Oso dice lo siguiente con respecto a este salmo, dice: David huyendo de Jerusalén o por la persecución de Saúl o después por la de su hijo Absalón. También la Biblia del Oso piensa eso, digamos, relata eso, que lo más probable es que David escribió este salmo cuando huyó de Saúl o cuando huyó de Absalón. En este caso está más claro que cuando él huyó de Absalón, tanto por lo que dice el Salmo 40 como el 41, como por ejemplo el Salmo 40 menciona en el versículo 12, menciona lo siguiente, dice: ¿Por qué me has rodeado? Porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. David escribe eso, por ejemplo, después de que él pecó, después que cometió el adulterio, después que mató, ¿no es cierto?, a uno de los principales de sus generales del ejército, después que Natán enfrenta a David y le hace ver que lo que él cometió ante la presencia del Eterno fue pecado. Es decir, Natán le hace ver y que reaccione, ¿no es cierto?, y que pueda él, digamos, enfrentar el pecado que había cometido, asimilar que lo que hizo ante la presencia de Hashem no estaba bien, ¿ya? Y David, por supuesto, se da cuenta, él reconoce su falta, su pecado, y desde ese momento, ¿no es cierto?, también vino una sentencia para David, porque Dios le dice: yo te voy a perdonar la vida, pero de tu propia casa se levantará el mal. Y se levantó el mal de la casa de David, su hijo Absalón se rebela contra él, su hijo Absalón mata a su hermano, ¿ya? Y no empezaron a funcionar bien las cosas en la casa de David, y por supuesto esto le trajo consecuencias y David tuvo que huir de Jerusalén huyendo de su hermano, y esa historia, que no quiero ahondar más en ella porque no es el caso en este momento, pero esa historia ustedes la van a encontrar en el libro de Segunda de Samuel. Yo les recomiendo que lean del capítulo 15 al 18 por lo menos, para entender el Salmo 42. Así que les dejo esa tarea, para no leerlo ahora, ¿no es cierto?, pero ahí les dejo esa tarea para que ustedes puedan leer esa parte y puedan entender bien el Salmo 42, de qué está hablando David en el Salmo 42, ¿ya? Así que el Salmo 42, si lo escribió David, lo escribió en ese tiempo cuando huye de su hijo Absalón y después, por supuesto, de haber cometido pecado ante la presencia de Dios. Ahora ya vamos a entrar a explicar los primeros versículos de este Salmo 42. Estamos en condiciones, ¿no es cierto? Antes de entrar en eso, quiero leerle la Tanakh, la Biblia hebrea. ¿Qué dice con respecto a este Salmo? Si fue de David o no fue de David. Bueno, la Tanakh, la Biblia hebrea, da por sentado que este Salmo es de David y dice lo siguiente: para el cantor líder, un cántico de David, masquil, de los hijos de Coraj, así como el siervo añora la fuente de las aguas, oh Hashem, así mi alma te anhela a ti. Mi alma está sedienta, por Elohim viviente. ¿Cuándo podré estar delante de Elohim? Es lo que dice la Tanakh, la Biblia hebrea, con respecto al Salmo 42, ¿ya? La Tanakh da por sentado que el autor es David. Así que
suponiendo que fue David entonces que escribe este salmo, y comienza David entonces a escribir las primeras palabras y dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Quién más que David, amado hermano, podría hablar de un animal, del comportamiento de un animal? ¿Quién más que David? David da a entender que él fue una persona muy sabia, muy experimentada, y también, ¿no es cierto?, descubrió el comportamiento de los animales. Estaría, ¿no es cierto?, David hoy día, en la actualidad, en condiciones de hacer, ¿no es cierto?, era un documental de los animales en Discovery Channel o Animal Planet, ¿no es cierto?, porque él tenía mucho entendimiento con respecto a los animales, era experto en eso, se había criado dentro de las manadas de los animales, de los rebaños de su familia, así que en eso David era una persona, digamos, experimentada. Conocía el comportamiento de los animales, incluso aquí menciona, ¿no es cierto?, y compara a un ciervo, habla de un ciervo, dice como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Y aquí habla del conocimiento que tenía David con respecto a los animales, porque el ciervo brama por muchas razones, pero una persona que no tiene conocimiento, que no es experimentado, no lograríamos entender por qué está bramando el ciervo o qué le está sucediendo. David sabía y conocía las reacciones de estos animales, y él entiende el bramido del ciervo cuando tenía sed, que era un bramido diferente cuando, por ejemplo, el ciervo brama cuando se va a parear, cuando brama, por ejemplo, para que se alejen los otros machos, ¿ya?, porque ellos quieren ser como el rey dentro de su manada, y también emiten bramidos, ¿ya?, pero es un bramido diferente cuando el ciervo tiene sed, ¿ya?, y él sabía diferenciar qué le estaba sucediendo a un ciervo cuando bramaba, en este caso cuando tenía sed, y él habla de este animal con mucho conocimiento, con mucha sabiduría, porque el ciervo brama por varias razones, pero hay dos razones que el ciervo lo hacen que se desespere. Uno es cuando tiene sed, cuando no logra encontrar los arroyos de agua y está, ¿no es cierto?, en un lugar desierto. Este animalito entra en desesperación y no logra controlarse. Debido a esta desesperación por el agua, y comienza entonces a desesperarse y empieza a omitir este tipo de bramido que sale de lo común del ciervo, porque es un bramido desesperado, es un bramido de angustia, es un bramido de auxilio, ¿ya? Y clama por ayuda, clama por el agua, porque si no encuentra el agua está en peligro de muerte, primero porque va a morir de sed, segundo porque cuando con la calor en un lugar desierto comienza, ¿no es cierto?, este animal a omitir un olor de su cuerpo, de su carne, de su vello, un olor tan fuerte que se puede oler a distancia, y entonces empieza a ser presa fácil para sus depredadores. De manera que el agua le sirve tanto para saciar su sed como también para bañarse y quitarse ese olor que está emanando su cuerpo, y así, ¿no es cierto?, los depredadores no puedan olfatearlo y darle muerte. Así que eso le ocurre a este animalito tan noble, ¿no es cierto?, que cuando está en un lugar desierto y no hay agua y le llega la sed y comienza a sudar, empieza a entrar en desesperación y no logra controlarse, ya no logra, digamos, controlar este miedo que le empieza a invadir, este pánico que le empieza a invadir, y empieza a dar bramidos desesperados, ¿ya?
olvidándose que también con los bramidos podría alertar a los depredadores que podrían estar cerca y darle muerte. Pero él no tiene control de estos bramidos, porque es el alma la que brama y no lo puede controlar, porque el miedo y el pánico lo han invadido. De manera que cuando David en este salmo se compara con un siervo, él tenía pleno conocimiento de lo que estaba hablando. Cuando él dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así mi alma, ¿no es cierto?, está deseosa del Dios eterno. David estaba en pleno conocimiento, sabía correctamente cómo funcionaba la desesperación de un siervo cuando no tenía agua y cuando no lograba encontrar un arroyo. Él sabía todo eso perfectamente y utiliza aquí este animalito para compararse y en su oración que está haciendo al Eterno, a Hachén, le explica esto. Trata de explicarle al Dios eterno lo que le está sucediendo dentro de él, y para que Dios le pueda entender, él se compara con un siervo, y eso es lo interesante de este salmo, ¿no es cierto? Cómo David usa este conocimiento que tenía con respecto a los animales para tratar en su oración explicarle a Dios la desesperación que él estaba sintiendo y para decirle a Dios cuánto lo necesitaba en su vida. Él dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así clama mi alma, con esa misma desesperación. Es decir, David le estaba diciendo, en otras palabras del Señor, estaba dando bramidos, su alma estaba dando alaridos, su alma estaba gritando y él no la podía controlar porque había entrado en un pánico profundo. David era una persona que se había criado dentro de la manada de los animales, y eso lo llevó a tener una soledad que él aprovechó para escribir salmos, para crear música con su arpa, para meditar por las noches solo en el campo, porque el pastor de aquel entonces no es que iba a un lugar en el día, llevaba las ovejas y regresaba en la tarde a su casa. A veces pasaba semanas fuera de su casa, en la soledad, solo con los animales. Y esa soledad David la aprovechó para tener y crear una relación con el Eterno, con el Dios eterno, una relación exquisita, maravillosa, invidiable. En esa soledad David creó una comunión con Dios, con el Dios eterno tan maravillosa, que David, fíjese usted, que llegó hasta perder el miedo natural que tenemos los seres humanos cuando nos enfrentamos a algo desconocido, cuando nos enfrentamos a algo mayor que nosotros y nos puede causar daño y no podemos controlarlo. Hasta ese miedo natural David lo perdió. Le perdió el miedo a los animales. Por ejemplo, si me tocara enfrentar a un león, o a usted le tocara enfrentar a un león hoy día, nos invadiría el miedo, porque no somos capaces, ¿no es cierto?, de luchar contra ellos. Por el miedo natural que tenemos, nos daría la señal que tenemos que huir, que tenemos que buscar un refugio. Pues David perdió ese miedo natural, y él enfrentaba a los leones, enfrentaba a los osos cuando atacaban a alguno de sus animales que él pastoreaba. Y en esta soledad él logra crear esta comunión con Dios, esta comunicación exquisita que tenía con el Eterno, y que él se hizo tan poderoso del alma de adentro que perdió este miedo, y ese miedo que él perdió lo llevó a enfrentar incluso a un soldado gigante, a Goliat, la historia que todos conocemos, siendo aún un adolescente todavía. Lo enfrenta a un hombre de guerra de una gran estatura, de una gran envergadura, y logra vencerlo porque no tenía miedo, porque esa comunión y esa relación que creó en el pastoreo de sus ovejas, en la soledad que él tenía allí, creó una comunicación tan exquisita con el Eterno que él se sentía poderoso. Pero acá lo encontramos abatido.
un alma confundida, un alma perdida, un alma sin control que comienza a gritar y él no puede controlar los gritos porque él dice: mi alma está bramando como un ciervo brama cuando no encuentro un arroyo de agua. Así está mi alma clamando por ti, oh Dios. Y se compara entonces con este siervo David. ¿Qué le pasó a David? David había pecado, había cometido un pecado. Natán se lo hizo reflexionar, le hizo entender que el actuar que él había hecho ante el Eterno era pecado, que Dios no estuvo de acuerdo con lo que hizo y Dios se lo hizo saber. Le trajo consecuencia este pecado a David, por supuesto, y uno de esos fue que él tuvo que huir de Jerusalén por la persecución de su propio hijo Absalón, pero también tuvo una persecución, también tuvo un exilio del alma en la relación que él tenía con Dios. Es decir, perdió esa relación con Dios y se sentía como exiliado de la presencia de Dios, y también se sentía exiliado de Jerusalén mismo, de no poder ir al tabernáculo en ese entonces a adorar a Dios, y aún más se sentía exiliado de su propia alma porque no podía orar, porque no podía sentir la presencia de Dios, porque estaba exiliado por el pecado que él había cometido. Y ahora David se enfrenta a un enemigo que él no conocía. Él estaba acostumbrado a enfrentarse a una persona, estaba acostumbrado a enfrentarse a una bestia, sin importar el tamaño y lo feroz que podía ser. David no tenía miedo a esas cosas, pero hoy día le tocó de enfrentar a un enemigo que no conocía, que no estaba acostumbrado, y ese era el pecado. No sabía cómo luchar contra esto. Lo único que siente es la consecuencia del pecado que lo alejó, que lo exilió de la presencia de Dios. Y ahora él dice: mi alma está desesperada como un ciervo cuando no encuentra un arroyo de agua. Mi alma está en peligro porque no puedo saciar mi sed y no puedo quitarme el olor que emana mi pecado de mi cuerpo, ¿no es cierto? Y mis enemigos, cuando me ven, se dan cuenta que Dios me abandonó y me lo gritan en mi cara y me dicen: ¿dónde está tu Dios? Y es la consecuencia que estaba viviendo David, y es el salmo que lo hace tan hermoso, lo hace tan profundo, porque él derrama su alma en este salmo y trata de expresarle a Dios, decirle a Dios: si tú conoces un siervo, tú creaste este animal, tú sabes que él tiene estos bramidos y estos alaridos desesperados cuando no encuentra el agua, porque él necesita saciar su sed y necesita quitarse ese mal olor del cuerpo, porque si no su alma está perdida. A mí me está pasando lo mismo, dice David, lo mismo que le pasa a un siervo me está ocurriendo a mí dentro de mí. Estoy desesperado, estoy dando gritos, estoy dando alaridos de auxilios, porque no te encuentro a ti. Así como el agua es vital para que un siervo siga con vida, para mí tú eres vital, tú lo eres todo. Si a ti no te encuentro, oh Hashem, si a ti no te encuentro, yo voy a morir. Si no me sacio de ti, mi vida no es más. Es lo que David está expresando en este Salmo 42, que es un salmo maravilloso para meditarlo. En sí, no voy a hablar de todo el salmo, porque quise hablar de esta comparación que hace David al principio de este salmo, donde se compara con un siervo, porque el resto ya ustedes van a entender cómo David trata, ¿no es cierto?, de reflexionar, cómo trata de darse fuerza él solo, cómo le habla a su alma. ¿Por qué te abates, oh alma mía, dentro de mí? ¿No es cierto? Ten esperanza en Dios. Cómo se anima solo en el exilio donde él se encuentra, cómo trata de darse ánimo,
cómo trata de esforzarse por sentir, por volver a la presencia del Eterno, tanto así como, por ejemplo, en el versículo acá, en el versículo 5, donde él dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. David expresa aquí, ¿no es cierto?, que aún él la esperanza no la pierde de que él en algún momento ha de volver a adorarle al Eterno, y que el Eterno ha de oír su clamor como lo solía hacer todos los días cuando él estaba pastoreando las ovejas, cuando él creó esa comunicación, esa unión con el Eterno tan maravillosa, ¿ya? Como en el versículo 9 también, donde él dice: diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión de mis enemigos? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Es un salmo maravilloso. Un salmo maravilloso lo que expresa David aquí, ya cómo está derramando su alma ante la presencia del Señor, y donde se dice una y otra vez: no te abatas, alma mía, dentro de mí, espera en Dios, que Él vendrá por nosotros, que Él me llevará a una corriente de agua para saciar mi vida y limpiarme de mi pecado. Es lo que David está diciendo. Así como el siervo brama y espera que alguien lo auxilie y lo lleve a una corriente de agua para que pueda seguir viviendo, él dice: alma mía, espera en Dios, espera en Dios, no te abatas, porque Él vendrá a rescatarnos y nos guiará a una corriente de agua donde podremos saciarnos y limpiarnos y lavarnos y sacarnos de encima este mal olor que tenemos. Es un salmo maravilloso, el salmo 42, como todos los salmos que yo les menciono, ¿no es cierto?, que valen la pena leerlo y ahondar en ellos, ¿no es cierto?, porque cada uno de ellos tiene una reflexión maravillosa, como también lo tiene este Salmo 42. Amados hermanos en el Señor, gracias damos al Eterno por este día que nos ha permitido reflexionar, por esta palabra que Él nos ha brindado y que nos ha dado el día de hoy. Y si Dios así nos permite, nos podremos reunir el próximo domingo para estar analizando algún otro pasaje bíblico que el Eterno comparta con nosotros a través de estos videos. Que tengan una linda semana, que disfruten a su familia y no se olviden de leer y escudriñar la palabra del Señor cada día. Que Dios de paz nos bendiga, y Jehová Shalom, si Dios nos permite, nos volveremos a ver la próxima semana.